Muy bien, en las últimas lecciones, haciendo un pequeño repaso, pues nos enfocamos en utilizar el lenguaje de álgebra lineal, ¿verdad? Luego de haber hecho un pequeño repaso al respecto, para empezar a describir nuestras situaciones en robótica. Empezamos nosotros en el caso sencillo de 2 dimensiones, en donde nos dimos cuenta que podíamos representar nosotros la pose de un cuerpo rígido mediante una matriz de transformación homogénea, que nos iba a estar sirviendo también para ejecutar una transformación de vectores de un marco de referencia a otro marco de referencia. Vimos nosotros que esta transformación homogénea o esta pose estaba compuesta de dos componentes, la matriz de rotación y el vector de traslación, y que esta estructura se mantenía inclusive cuando nosotros complicábamos un poco más la situación y nos íbamos al caso tridimensional. En el caso tridimensional, sin embargo, vimos nosotros que lo que empezaba a darnos problema era la orientación. La matriz de rotación se convertía en un objeto ya no tan sencillo de encontrar, ni tan sencillo de describir, y empezamos a ver de que algunas representaciones inclusive nos generaban ciertos problemas. Por ejemplo, la representación tal vez más intuitiva, que es mediante los ángulos de Euler, nos presentaba a nosotros el problema de singularidades, en donde ciertas secuencias de movimiento causaban una alineación en los ejes, tal que se perdía un grado de libertad en las rotaciones y hacíamos 2 rotaciones en lugar de 3. Vimos nosotros entonces que para resolver este problema podíamos nosotros emplear otras representaciones de orientación. Hablamos nosotros de algunas, por ejemplo la representación eje-ángulo, la cual nos sirvió a nosotros como una transición para llegar a la representación que finalmente dijimos que iba a ser la mejor, al menos numéricamente hablando o al momento de hacer operaciones, que eran los cuaterniones unitarios. Vimos nosotros que una de las grandes ventajas de los cuaterniones era que nos iban a permitir a nosotros efectuar todas las operaciones que hacíamos con matrices, pero sin necesidad de regresarnos a matrices, sino que podíamos operar todo desde el nivel de cuaterniones. Desafortunadamente, estos cuaterniones no tienen una interpretación física, entonces no podemos nosotros sacar intuición acerca de qué representan físicamente. Y dijimos que íbamos a prácticamente utilizarlos solamente cuando nosotros fuésemos a necesitar manipulaciones numéricas, ¿verdad? Por sus capacidades de poder hacer las manipulaciones numéricas. Entonces, ya con esa perspectiva en general, nosotros ya tenemos una idea y ciertas nociones básicas de cómo podemos nosotros representar básicamente a cualquier objeto, ya sea en el plano o en el espacio. Y representar me refiero a su pose, o sea, nosotros podemos decir exactamente dónde está posicionado un objeto y cómo está orientado, tanto si estamos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Muy bien, resulta que para nosotros pues sí nos interesan los cuerpos rígidos, pero nos va a interesar a nosotros un caso especial que va a corresponder a un sistema de cuerpos rígidos, al que nosotros vamos a denominar un robot. Ese robot nos vamos a dar cuenta que vamos a seguir utilizando las nociones de marcos de referencia, poses, pero vamos a ver de que es un objeto o es un sistema mucho más complejo que solamente hablar, ¿verdad?, de un único cuerpo rígido o de hablar de marcos de referencia pues por separado. Entonces vamos a ver nosotros que existen ciertas nociones ya desarrolladas para otra área de mecánica, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes ya la conocen, que es el área de mecanismos. Ciertos conceptos que nos pueden servir como base y de los cuales vamos a partir nosotros para poder describir básicamente la cinemática de un robot. Es decir, vamos a poder nosotros describir cómo es que está configurado un robot, tanto en su posición y en su orientación. La gran ventaja de esto es que también conforme vayamos avanzando, esto nos va a dar a nosotros la pauta de cómo es que vamos a poder nosotros controlar a estos robots.
Esta lección va a ser la última, que va a ser bastante teórica, en el sentido de que, pues al menos en este caso no vamos a hacer ninguna simulación en MATLAB, porque más que todo son puros conceptos. Pero vamos a ver que los conceptos que desarrollemos precisamente en esta lección van a ser fundamentales para las lecciones siguientes, específicamente para las siguientes 4 lecciones, en donde vamos a estar nosotros ya poniendo en práctica todas estas nociones que hemos estado pues analizando, pero ya para analizar robots. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco al respecto de estas nociones, como les digo, básicas del área de mecanismos. Bueno, entonces ya respondimos a la pregunta de cómo podemos nosotros ubicar, háblese de posición y orientación, un cuerpo en el espacio. Pero ahora la pregunta es, pues, ¿cómo ubicamos a un robot en el espacio? Dado que este no es solamente un cuerpo rígido, sino que es un sistema o una colección de cuerpos rígidos. Si este es el caso, entonces nosotros nos podríamos a poner a pensar, bueno, yo sé que cada cuerpo rígido lo puedo representar, o la pose de cada cuerpo rígido, mediante una matriz de transformación homogénea. Entonces, para esta necesito mi matriz de rotación y mi vector de traslación. Bueno, el vector de traslación son 3 parámetros, la matriz de rotación son también como mínimo 3 parámetros, entonces como mínimo necesitamos nosotros para cada cuerpo rígido 6 parámetros. Bueno, imagínense ustedes que es un robot que tiene 5 eslabones, estaríamos hablando nosotros de 30 parámetros para representar lo que está haciendo el robot. Y si nos damos cuenta, esto es exagerado, porque ni siquiera hemos empezado a considerar nosotros velocidades. Imagínense para este caso en donde teníamos 30 parámetros, imagínense las velocidades de cada uno de esos parámetros, estaríamos hablando de 60 variables para representar a un robot que es relativamente simple. Entonces, de aquí nos podemos dar cuenta nosotros que aplicando solamente esta noción de, bueno, un marco de referencia por cada cuerpo rígido, y cada uno de esos marcos de referencia tiene una matriz de transformación homogénea, para casos más complejos de sistemas de cuerpos rígidos se hace impráctico. Necesitamos demasiadas cantidades. Por lo tanto, necesitamos una mejor forma de analizar esta situación. Y por esto vamos a introducir nosotros lo que se va a llamar la configuración, ¿verdad? Vamos a denominar la configuración de un robot como una especificación de la posición de todos los puntos dentro de un robot. Entonces, démonos cuenta que aquí es una forma como que particular de decir las cosas. Es una especificación de la posición. Es decir, estamos nosotros de manera indirecta dando la ubicación de todos los puntos dentro de un robot, pero no los estamos parametrizando como tal. O sea, si fuera una parametrización, quiere decir de que tendríamos, por ejemplo, que utilizar lo que habíamos visto antes, que era esos 6 grados o 6 parámetros por cada cuerpo rígido. Pero aquí estamos diciendo, bueno, es alguna forma de representar todos los puntos dentro de un robot. Bueno, nos va a decir que esta configuración va a ser una cantidad que por lo general va a requerir menos parámetros de los que nosotros habíamos establecido previamente, que deberían haber sido 6 por cada cuerpo rígido. Entonces, por eso es que básicamente decimos que es una especificación, porque de una manera resumida vamos a poder nosotros decir lo mismo que diríamos con esos 6 parámetros por cada cuerpo rígido. Donde creo que se va a hacer más clara este concepto de configuración es que esta es una cantidad que va a estar estrechamente relacionada con los grados de libertad del mecanismo que conforma al robot. Y esta creo que es la clave, porque, ¿se acuerdan ustedes? La noción de grados de libertad en mecanismo nos dice a nosotros qué tanta capacidad de movimiento tiene realmente un mecanismo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un mecanismo de 4 barras, yo sé que a pesar de que este mecanismo esté compuesto por 4 cuerpos rígidos, la forma en que estos cuerpos rígidos están unidos y están restringidos va a generar que, a pesar de que potencialmente ese sistema, ese mecanismo, por tener 4 cuerpos rígidos, ¿verdad?, tendría 12 posibles movimientos,
realmente tenga menos movimientos por las restricciones que están establecidas por la unión entre cada uno de estos cuerpos rígidos. Vamos a denotar el espacio que contiene a todas las posibles configuraciones del robot como el espacio de configuración, ¿verdad? O el C-Space del Configuration Space. Muy bien, entonces para hacer más clara la situación entre lo de la configuración y los grados de libertad, vamos a considerar nosotros a los robots como mecanismos, lo cual van a hacerlo. Solo que la gran diferencia es que pues, los mecanismos por lo general se diseñan de una manera que requieran una mínima actuación. Es decir, que nosotros diseñamos para que el movimiento esté como que predeterminado y que solo con una inyección, digámoslo así, de potencia, algún motor en alguna junta en particular, el mecanismo efectúe su trabajo. Vamos a ver que los robots utilizan ciertas nociones como esas, pero lo que van a buscar es un mayor grado de flexibilidad. Entonces los robots van a procurar actuar la mayor cantidad de grados de libertad posible, ¿verdad? Van a tener muchos más motores los robots que los mecanismos. Entonces, si los robots son mecanismos, podemos considerar entonces a un robot como una conexión de cuerpos rígidos que se les llaman en el área de mecanismos eslabones o links, ¿verdad? En inglés, unidos mediante juntas o joints. Bueno, entonces, precisamente lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la diferencia entre un mecanismo y un robot está en el nivel de actuación, ¿verdad? Entonces, los robots van a buscar un mayor grado de flexibilidad al tener un mayor número de juntas actuadas, ¿verdad? Adicionalmente, nosotros vamos a querer ser los encargados de ejecutar ese movimiento, y va a ser un movimiento por lo general más preciso, por lo que si bien en mecanismos tenemos tal vez motores de movimiento continuo, nosotros vamos a tener en el caso de robots muy probablemente servomotores, ¿verdad? Esa es otra gran diferencia también entre un robot y un mecanismo. Bueno, decimos nosotros que si un robot es de base fija, usualmente se le conoce como un manipulador. Ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Los robots que vamos a estar nosotros estudiando, estos robots que tienen de cierta forma una inspiración antropomórfica, ¿verdad? Que parecen brazos, los vamos a llamar nosotros manipuladores. Dado que sus tareas principales consisten en la manipulación de objetos, ¿verdad? La manipulación de cuerpos rígidos. Como ya habíamos platicado también, el componente del robot que se encarga de efectuar esa manipulación se va a conocer como el efector final, y por lo general es el último eslabón en una cadena cinemática. Nos dice a nosotros también que el hecho que los robots sean mecanismos nos va a dar la ventaja que solo vamos a necesitar de un número reducido de parámetros para representar a la configuración completa del robot, ¿verdad? Dado que hay ciertas condiciones que ya están como que implícitas. Por ejemplo, cada eslabón del robot va a ser un cuerpo rígido. Quiere decir de que todos los puntos van a estar siempre con la misma norma entre sí, ¿verdad? Muy bien. Y llegamos entonces al final a lo que nos interesaba, ¿verdad? Que el número mínimo de parámetros que serán requeridos para representar a la configuración de un robot o de un mecanismo se van a conocer como los grados de libertad. GDL, ¿verdad? O Degrees of Freedom, también en inglés, en caso de que lo vean así en la literatura. Muy bien. Estos grados de libertad van a estar estrechamente relacionados con el tipo de restricciones que presenten nuestros cuerpos rígidos. Esas restricciones, los cuerpos rígidos, las van a estar presentando casi siempre en las juntas, ¿verdad? En la forma en que nosotros instalamos cada uno de esos cuerpos rígidos que pertenecen al robot. Por ejemplo, si nosotros agarramos la base de un robot, piensen ustedes que tenemos un manipulador robótico, ¿verdad? Antropomórfico en forma de brazo. Entonces ustedes lo acaban de comprar y se los acaban de llegar. Cuando ustedes sacan al robot de la caja, ustedes lo pueden levantar y si se dan cuenta, la base del robot se puede mover libremente tanto en X, Y, Z del espacio y puede rotar también alrededor de X, Y y Z.
Pero cuando ustedes vienen y agarran ese robot y lo instalan en donde va a estar operando, ustedes anclan esa base, piensen ustedes con pernos, con tornillos, qué sé yo, y lo que van a causar es de que ese anclaje a la base, ¿verdad? De la base a algún punto fijo en donde va a estar su instalación, va a reducir el número de grados de libertad que presentaba esa base a 0. Es decir, ya no se puede mover ni en X, ni en Y, ni en Z, y ya no puede rotar alrededor de ninguno de los ejes coordenados. Entonces, las juntas, ¿verdad? Las uniones, la forma en que nosotros instalamos cada uno de estos eslabones van a causar una disminución en el número de grados de libertad y por ende un aumento en el número de restricciones que presente el movimiento del robot. Por ende, vale la pena que nosotros hablemos de qué tipos de juntas vamos a nosotros a identificar, ¿verdad? Y qué causa cada una de estas juntas cuando genera o nosotros hacemos una unión entre dos eslabones. La junta más conocida, ¿verdad? Y la que va a ser más prevalente para nosotros va a ser la llamada junta revoluta. La junta revoluta pide que se instalen los dos eslabones, ¿verdad? Tal que coincidan en un eje de rotación y nada más, ¿verdad? Quiere decir que las dos caras de estos eslabones, ¿verdad? Aquí nosotros estamos uniendo, ¿verdad? Esta cara de abajo, ¿verdad? Con esta cara de arriba, y eso se queda pegado, ¿verdad? Se quedan en el mismo plano esas dos caras, y la única forma que tienen permitido de rotar, ¿verdad? Es alrededor de este eje en donde está actuando la revoluta. Muy bien, vamos a ver entonces después el equivalente de la revoluta, pero de forma planar, ¿verdad? O de forma lineal, que es una junta prismática o telescópica. Piensen ustedes precisamente lo que ocurre con un telescopio, ¿verdad? Se puede alargar y acortar. Entonces esa junta se conoce como una junta prismática. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Y muy fácilmente que tanto una junta revoluta como una junta prismática básicamente presentan solo un grado de libertad, digámoslo así, en donde es que se está generando ese movimiento. Tenemos una junta que es similar, ¿verdad?, a la acción de estas dos, que se llama una junta helicoidal, que en esencia consiste al movimiento alrededor de un tornillo. Cuando nos movemos alrededor de un tornillo nos damos cuenta que hay movimiento tanto hacia arriba y hacia abajo en este caso, como alrededor de este eje. Pero nos damos cuenta que hay una relación directa entre un movimiento y el otro que va a estar dada, ¿verdad?, por el paso del tornillo, ¿verdad? Tenemos una relación aquí entre el paso del tornillo que nos va a generar a nosotros una relación entre básicamente el movimiento rotacional y el movimiento angular. Pero en el movimiento angular y el movimiento lineal, ¿verdad? Básicamente. Eso es lo que nos está pasando aquí. Y por ende también esta junta presenta solo una libertad de movimiento, ¿verdad? Y no dos, porque está acoplado el movimiento lineal con el movimiento angular. Luego tenemos algunas juntas que se generan como la combinación de dos juntas. Por ejemplo, la junta cilíndrica es la combinación básicamente de una revoluta con una prismática, porque nos permite movernos en un eje hacia arriba y hacia abajo y rotar alrededor de ese eje. Tenemos también una junta universal o de Cardan se le llama también, ¿verdad? Y esta es el resultado de unir dos revolutas. Y una junta esférica que sería el resultado de tres revolutas, ¿verdad? Que eso sí permite movimiento angular en cualquier dirección, básicamente. Estas juntas esféricas son las que probablemente, por ejemplo, tenemos nosotros en lo que son las rodillas y los hombros, que nos permiten, ¿verdad?, mover o rotar en todos los lados, básicamente, ¿no? Muy bien.
Vamos a ver nosotros que los grados de libertad los vamos a definir nosotros de la siguiente forma. Y nos va a interesar la forma de los grados de libertad para un robot. Y nos dice que los grados de libertad van a ser el resultado de la sumatoria de las libertades de los cuerpos menos las restricciones independientes establecidas por las juntas que estén interconectando a estos cuerpos, ¿no? Básicamente. Muy bien, entonces resulta que de nuestras juntas anteriores tenemos nosotros precisamente esta información. Para la junta revoluta tenemos cabalmente un grado de libertad, para la prismática también, para la helicoidal también, mientras que para la cilíndrica, la universal, 2 grados de libertad y para la esférica, 3 grados de libertad. Nos dice cuál es el número de restricciones entre dos cuerpos rígidos, tanto planares como espaciales. Si tenemos nosotros que es una revoluta uniendo dos cuerpos rígidos planares, entonces introduce 2 restricciones. Si son dos cuerpos rígidos espaciales, incluye 5 restricciones. Y así nos vamos. Dense cuenta que mientras menos grados de libertad tenga una junta, más restricciones va a estar estableciendo, ¿verdad? Porque tiene menos libertad de movimiento al final de cuentas. Vamos a utilizar esta tablita, ¿verdad? Y esta noción de acá junto con la llamada fórmula de Grobler para determinar los grados de libertad de nuestros robots. La fórmula de Grobler nos dice lo siguiente: tiene 2 variantes, una que utiliza las restricciones y otra que utiliza las libertades. Vamos a preferir nosotros la variante que utiliza las libertades, ¿verdad? Y nos da a nosotros ahí cierta información. GDL son los grados de libertad del robot. N va a ser el número de eslabones. J el número de juntas. M va a ser 3 si estamos hablando de un mecanismo o un robot planar. Y M es igual a 6 si es un mecanismo espacial. F sub I es el número de libertades de la iésima junta. E igual C sub I es el número de restricciones de la iésima junta, ¿verdad? Muy bien. Veamos algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí pues verifiquemos nosotros si los resultados pues están correctos. Bueno, veamos este mecanismo de 4 barras que tenemos nosotros por acá. Como es un mecanismo planar, tenemos nosotros que M es igual a 3, ¿verdad? Mecanismo planar. Bueno, luego tenemos nosotros que tiene 4 eslabones. Bueno, numerémoslos. 1, 2, 3. Y tenemos nosotros el eslabón de tierra, que va a estar siendo el eslabón 4. ¿Cuántas juntas tenemos nosotros? Pues tenemos una junta, 2 juntas, 3 juntas, 4 juntas. ¿De qué tipo son estas juntas? Todas revolutas. ¿Cuántas libertades tienen las revolutas? Pues si nos vamos a la tabla, tenemos que las revolutas tienen una libertad por cada junta revoluta, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4 son iguales porque todas son juntas revolutas. ¿Cómo calculamos entonces los grados de libertad? Aplicamos la fórmula de Grobler, ¿verdad? M por N menos 1 menos J. Entonces, M por N menos 1 menos J más la sumatoria desde I igual a 1 hasta 4 en este caso, porque es hasta el número de juntas, de F sub I, ¿verdad? Básicamente aquí nos está diciendo a nosotros que tenemos que sumar todas las libertades. Entonces sumemos todas las libertades. Esto estaría siendo F1 más F2 más F3 más F4. Pero sabemos nosotros, ¿verdad?, que todas estas juntas son revolutas. Entonces todos estos valen 1. Entonces todo esto sería igual a 4, ¿verdad? Menos 4, 0, menos 1,
menos 1 por 3 menos 3 más 4, 1, ¿verdad? 1 grado de libertad. Lo cual, ¿verdad? Sabemos que es cierto porque si, por ejemplo, nosotros colocamos un motor por acá, nosotros sabemos de que todo esto se va a estar moviendo de una forma acorde, ¿verdad? A lo que nos dicen las restricciones de este mecanismo. Veamos otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un mecanismo también de 4 barras, solo que uno de ellos es una corredera, ¿no? Entonces, veamos. Bueno, M igual a 3 porque es un mecanismo planar. Luego, eslabones. Pues tenemos nosotros un eslabón, 2 eslabones, ¿verdad? 3 eslabones y 4 eslabones cuando estamos hablando nosotros básicamente de todo lo que está pues anclado. Muy bien. ¿Cuántas juntas tenemos? Pues tenemos una junta, 2 juntas, 3 juntas y 4 juntas. Tenemos nosotros 3 revolutas. Acuérdense que cada revoluta tiene una libertad de 1 y una prismática también con F igual a 1. Entonces, grados de libertad: 3, 4 menos 1 menos 4, más las 4 libertades, que sería 1 más 1 más 1 más 1. Y todo esto va a ser igual otra vez a 1. Entonces igual, ¿verdad? Nos damos cuenta que si nosotros, cabal, instalamos un motor en donde está esta flecha de acá, ¿verdad? Esto se mueve pues para acá, ¿verdad? Y esto se va a estar moviendo para acá y para acá, ¿verdad? Hay un acoplamiento completo entre el movimiento de esta pues corredera, digámoslo así, con este movimiento angular. Otros ejemplos, ¿verdad? Rápidamente tenemos nosotros acá igual 3 porque es un mecanismo planar, 5 eslabones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas juntas? 1, 2, 3, 4 revolutas con F igual a 1. Entonces, grados de libertad sería 3, 5, menos 1, menos 4, más 1, más 1, más 1, más 1. ¿Cuánto nos queda igual a esto? Pues nos quedaría a nosotros acá 5 menos 1, 4 menos 4, 0 por 3, 0, más 4. Nos queda a nosotros 4 grados de libertad. Démonos cuenta de aquí que hay una cosa interesante, y es que los grados de libertad coinciden con el número de juntas, ¿verdad? Quiere decir que este es un mecanismo extremadamente versátil. Es decir, yo para poder especificar en dónde está este punto de acá, tengo que decir, bueno, cuánto se mueve esto, cuánto se mueve esto, cuánto se mueve esto y cuánto se mueve esto de acá. Esto se conoce como una cadena cinemática abierta o serial, ¿verdad? También se le puede llamar como un mecanismo o robot serial, ¿verdad? Hacemos énfasis en este caso particular porque va a resultar que este tipo de robots es bastante popular. Por esto de que presentan un alto número de grados de libertad, ¿verdad? Muy bien. En este caso, ¿verdad? Igual mecanismo planar. ¿Cuántos eslabones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Y la Tierra, 6. Tenemos 7 juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas son revolutas.
con f igual a 1. Entonces nuestros grados de libertad: 3, 6 menos 1 menos 7, más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y todo esto va a ser igual a, ¿verdad? Nos quedaría aquí 6 menos 1, nos quedaría 5 menos 7 menos 2 por 3 menos 6 más 7 igual a 1. Entonces este mecanismo solamente tiene un grado de libertad. ¿Bueno? Muy bien. Veamos ahora un mecanismo más complejo, ¿verdad? Un mecanismo espacial, ¿no? En este caso tenemos nosotros que m es igual a 6, ¿verdad? Por ser un mecanismo o un robot. Este es un robot que se conoce como un robot delta, o también se le llama un robot paralelo, o una cadena cinemática cerrada. La mayoría de mecanismos que consideramos aquí son de cadena cinemática cerrada. Esta es cadena cinemática cerrada. Estos dos son cadenas cinemáticas cerradas. Porque básicamente podemos nosotros ejecutar la llamada ecuación del lazo y darnos cuenta de que hay un lazo cerrado para estos mecanismos. O sea, puedo empezar desde un punto y llegar a otro punto mediante sus eslabones. Pero este caso particular, ¿verdad? Es un tipo de robot muy popular que se llama un robot delta, un robot paralelo. Estos robots se utilizan mucho para tareas de pick and place. Por ejemplo, este tipo de robots son los que toman los componentes en las plantas de fabricación de PCBs, ¿verdad? Estas son las que toman los componentes y los van colocando en las posiciones adecuadas, ¿verdad? Antes de pasarlos al horno donde se hace la soldadura. Entonces, son muy útiles, ¿verdad? Muy rápidos. También se utilizan, hay unas impresoras 3D que utilizan este tipo de brazos delta, ¿verdad? Brazos paralelos, porque son bastante rápidos y bastante precisos. Bueno, aquí nos está diciendo que tiene 17 eslabones, 21 juntas. Veamos realmente si es eso cierto. Ahora entonces con los eslabones. Muy bien. Tenemos nosotros un eslabón, 2 eslabones, 3 eslabones, 4 el que está de atrás, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ¿y dónde están los demás, va? ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que también tenemos nosotros, hace falta 6, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a estar esos? Pues resulta que van a estar cabalmente acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque aquí tenemos nosotros que hay juntas esféricas, ¿verdad? En cada uno de estas cadenas cinemáticas. Entonces, ahí ya tenemos los 17 eslabones. Luego las juntas. Bueno, nos dice que tiene 9 revolutas y 12 esféricas. ¿Dónde están las esféricas? ¿Verdad? Son estas que están... Vamos a colocar aquí en verde. Entonces aquí tenemos una esférica, 2, 3, 4, aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 esféricas. ¿Verdad? Y las 9 revolutas, tenemos una revoluta aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Entonces 9 revolutas. Cada revoluta tiene de libertad f igual a 1 y cada esférica tiene libertad f igual a 3. Entonces si hacemos todo el procedimiento, ¿verdad? Para nuestros grados de libertad, obtenemos que este tiene 15 grados de libertad, ¿verdad? Es un robot extremadamente versátil, ¿verdad? Nos permite a nosotros una gran movilidad con respecto de grados de libertad. Si tenemos 15 grados de libertad, tenemos nosotros la certeza, ¿verdad? Que el punto de captura para el pick and place
Yo sé que un punto en particular necesita 6 grados de libertad, 6 GDLs. Entonces yo tengo 15, quiere decir que ese punto lo puedo colocar en múltiples formas. Tengo muchas formas de poder llegar a ese mismo punto, si lo queremos ver de esa manera. Muy bien. Entonces ahí ya entendimos nosotros lo que es básicamente la noción de grados de libertad. Vamos a ver nosotros entonces que los grados de libertad, en el caso de nuestros robots, van a coincidir exactamente con los parámetros de la configuración, ¿verdad? Con los parámetros de la configuración. Entonces, ¿verdad? Si por ejemplo yo tengo, y vamos a hacer vamos a agarrar este ejemplo, vamos a agarrar nosotros por acá. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos nosotros el ejemplo de esta cadena cinemática serial que habíamos visto anteriormente. Esta de aquí, ¿verdad? Entonces coloquemos nosotros por acá. Tenemos esto por acá, por acá, y no sé si hace falta uno por acá. Muy bien. Entonces tenemos acá una revoluta, 2 revolutas, 3 revolutas, 4 revolutas. Y hemos visto que aquí tenemos nosotros 4 grados de libertad. Entonces, vamos a ver nosotros que la configuración va a coincidir con esos 4 grados de libertad. Esos 4 grados de libertad lo que nos dicen a nosotros es cuántos parámetros tenemos que especificar para poder colocar al robot en alguna configuración. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros agarráramos y vamos a parametrizar esto, vamos a decir nosotros que este primer ángulo de acá va a ser el ángulo θ 1, este sería el ángulo θ 2, este sería el ángulo θ 3, este sería el ángulo θ 4. Entonces, yo puedo especificar cierta secuencia de ángulos, ¿verdad? Y, por ejemplo, puedo colocar a mi robot o mi mecanismo en esta posición, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. O puedo colocar, por ejemplo, mi robot por acá, acá y acá. O podemos nosotros colocar, ¿verdad?, a nuestro robot, no sé, pues por acá, por acá, por acá, por acá y por acá, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas configuraciones, ¿verdad? Y por eso es que se llama configuración. Requiere una especificación específica de estos 4 parámetros. Esos 4 parámetros, ¿verdad?, son los 4 parámetros dictados por los grados de libertad, ¿verdad? Cada uno de esos parámetros representa cada una de las libertades que presenta nuestro robot. Entonces, si yo quiero saber cómo es que está configurado un robot, lo que necesito es conocer cuál es el valor de cada uno de estos 4 parámetros, ¿verdad? La combinación de estos parámetros, ¿verdad? O sea, si yo agarro estos parámetros y los combino, esto se conoce como la configuración. Entonces, yo sé, ¿verdad?, que para cierta forma que tome el robot va a corresponder a cierta configuración. En esencia, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Bueno,
En la literatura vamos a ver nosotros, y esto se los digo porque más adelante vamos a verlo, que va a tomar esa forma, ¿verdad? Pero en la literatura nosotros típicamente vamos a representar a los valores de la configuración, pero utilizando la letra Q, ¿verdad? Q1, Q2, Q3, Q4. Esto va a ser importante porque vamos a poder nosotros hacer una unión directa con un concepto de mecánica analítica que se llama coordenadas generalizadas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esto en el curso de sistemas de control 2 y en el siguiente curso de robótica, ¿verdad? Entonces la configuración va a estar siendo un vector, ¿verdad? Un vector Q que va a contener las coordenadas o los parámetros de la configuración, ¿verdad? Esa va a ser como que la forma estándar que la vamos a nosotros representar. Muy bien. Démonos cuenta que todas las combinaciones posibles, ¿verdad? O sea, todas estas combinaciones, si nosotros las combinamos, forman lo que se va a llamar el espacio de configuración, ¿verdad? O lo que vamos a llamar nosotros el espacio C, ¿verdad? Espacio de configuración. Entonces en este espacio se encuentran contenidas todas las posibles configuraciones que puede tomar un robot. Vamos a denotar algunas nociones básicas de la forma que puede tomar ese espacio de configuración. Y esto, digamos que solo quiero que me sigan, ¿verdad? Con estas cosas que les voy a estar mencionando pues, en las siguientes diapositivas. Porque vamos a ver que es un concepto que no va a surgir mucho sino que va a ser hasta más adelante, ¿verdad? Pero es un concepto que es importante que lo entendamos para darnos cuenta un poco de la complejidad de los sistemas con los cuales vamos a estar nosotros lidiando, ¿no? Para entender un poco la complejidad, ¿verdad? De cómo son los sistemas con los que estamos nosotros lidiando. Bueno, la rama de la matemática que estudia, ¿verdad? Las formas de los espacios, digámoslo así, se conoce como topología. Entonces por eso es que le llamamos esta parte aquí topología del espacio de configuración. Y esto es solo para entender un poco qué causa matemáticamente hablando o qué tipo de espacio se genera matemáticamente hablando cuando nosotros generamos una interconexión de distintas juntas para formar a nuestros robots. Muy bien, entonces ahorita empecemos ahí con conceptos fundamentales, ¿verdad? Bueno, primero tenemos nosotros, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer todavía un poco más sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos nosotros un sistema que se mueve en una línea, ¿verdad? Es una partícula, ¿verdad? Que se puede mover, que vive, digamos, en un mundo unidimensional, ¿verdad? Esto sería un punto en una línea. Bueno, entonces, si tenemos nosotros esta cantidad, ¿verdad? Que sería un punto que se mueve en una línea, vamos a llamar nosotros que ese espacio se conoce como el espacio E, ¿verdad? Que digamos nosotros, o E a la 1, que sería básicamente un espacio euclidiano de orden 1, ¿verdad? O de una dimensión. Esto causaría entonces, ¿verdad? Que como cuando nosotros hablemos de un punto en un plano, como lo que tenemos acá, tenemos una combinación de dos de estos espacios, ¿verdad? Aquí digamos que digamos que este E es la forma como que abstracta de representarlo, mientras que una implementación típica para nosotros sería R2, ¿verdad? Donde tenemos X, Y y nosotros representamos a un punto como X, Y. Entonces, esto tenemos nosotros que este E2 va a ser simplemente pues una superposición, digámoslo así, una combinación de dos de estos espacios, ¿verdad? Bueno, podemos darnos cuenta que esta situación sería ligeramente distinta si en lugar de vivir este punto adentro de una línea viviera en un círculo. Pues ¿por qué razón? Porque yo sé que en una línea yo no puedo, o sea, yo la única forma de llegar, por ejemplo, de este punto a este punto es moviéndome en este intervalo de acá. Sin embargo, si yo en una
en un círculo. Quiero llegar a este punto, yo tengo dos posibles caminos. Me puedo ir por acá o me puedo ir, ¿verdad?, al revés. Entonces es un espacio pues topológicamente diferente, ¿verdad? Esto sería un punto en un círculo. Y este lo vamos a denotar nosotros como S a la 1, S1. Bueno, ¿cuál sería, digamos, el equivalente a esto, pero en dos dimensiones? Pues un punto en una esfera, básicamente. Si yo tengo una esfera, ¿verdad?, y me voy caminando pues por acá y por acá, nos damos cuenta que una esfera es un espacio, si lo quieren ver ustedes así, conceptualmente en dos dimensiones. O sea, si yo me muevo en la superficie de la esfera, yo sé que estoy en dos dimensiones, ¿verdad? Por ende que estaban las teorías que al inicio, ¿verdad?, que la Tierra era un plano, porque nosotros pues localmente lo vemos como un plano. Entonces decimos, bueno, es un plano. Topológicamente hablando, ¿verdad?, es un espacio de dos dimensiones porque nosotros nos movemos en la superficie terrestre, ¿verdad? Pero la forma es distinta porque nosotros podemos llegar a un punto con el camino más corto o con el otro camino. En este caso tenemos múltiples caminos para llegar al mismo punto, ¿verdad? No solamente pues llegar por un lado, que es lo que pasaría en el caso de un plano, ¿verdad? Lo que podemos hacer, ¿verdad?, en algunas situaciones es seleccionar cierto pedazo, digámoslo aquí, de la esfera y nosotros darnos cuenta que este pedazo de la esfera sí va a ser, ¿verdad?, un plano, ¿verdad?, porque estamos limitando qué tanto nos estamos moviendo dentro de esa esfera, ¿verdad? Muy bien. Donde se empiezan a poner interesantes las cosas es cuando nosotros empezamos a colocar, ya no digamos como que en paralelo a componer estos espacios, sino que en serie. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros venimos y consideramos lo que va a ser un brazo robótico serial o una cadena cinemática abierta serial de dos eslabones? Yo sé que para cada uno de estas juntas revolutas, ¿verdad?, cada junta revoluta vamos a ver nosotros que se va a poder representar con un S1 porque es una junta circular. Pero a diferencia de esto, ¿verdad?, que eran como que dos juntas revolutas como que combinadas o en paralelo, esas dos juntas revolutas nos permitían a nosotros movernos. Por ejemplo, ¿verdad?, yo tengo un círculo o un punto que se mueve en este círculo de acá y en este círculo, digamos, aquí como por atrás. Entonces, si yo dejo mover a ese punto por todos lados, me va a formar precisamente pues una esfera, que es lo que estamos viendo nosotros precisamente pues por acá. Pero ahora acá, ¿verdad?, en el caso de abajo, si yo coloco estos dos eslabones con estas revolutas y yo los pongo a echar punta, el punto que tenemos nosotros al final de este mecanismo ya no nos va a presentar a nosotros una esfera, sino que simplemente nos va a presentar a nosotros una trayectoria, digámoslo así, planar, ¿verdad?, completamente planar. Es decir, no nos estamos yendo a otra dimensión, digámoslo así, como el caso aquí de la esfera. Esto lo que va a causar entonces es, por ejemplo, que este espacio, topológicamente hablando, sea una combinación. Esto se llama un producto cartesiano, ¿verdad? Una combinación entre dos juntas revolutas, ¿verdad? O entre dos juntas, o entre dos espacios, digámoslo así, circulares. Y esto nos va a generar a nosotros el espacio T2, que no es nada más y nada menos que un toroide, ¿verdad? Entonces, ese toroide nos damos cuenta de que, pues sí, sigue siendo un objeto, digámoslo así, de dos dimensiones. O sea, nos podemos mover en la superficie, pero ocurren cosas particulares, ¿verdad? En el sentido de que nosotros, si estamos por acá, ¿verdad?, y queremos llegar a este punto de acá, tenemos varias formas de hacerlo, ¿verdad? Podríamos irnos pues todo esto por acá, ¿verdad? Podríamos irnos también pues por acá, aquí hacia abajo, levantarnos por acá, luego por acá, luego por acá y venir acá, ¿verdad? O podernos ir por acá. Hay múltiples formas para llegar de un punto a otro, ¿verdad? Y de una forma particular, ¿verdad? Porque esto no es una esfera, sino que es un toroide. Igualmente, ¿verdad? Aquí estamos viendo en el lado derecho un caso particular en donde, pues si nosotros limitamos, ¿verdad?, y decimos, bueno, este toroide, por ejemplo, si limitáramos nosotros y decimos que este ángulo Q1, este ángulo Q2
y ambos ángulos los restringimos nosotros, por ejemplo, a que estén entre el intervalo entre 0 y 2pi, entonces nosotros aquí sí estaríamos obteniendo básicamente un plano, ¿verdad? Bueno, entonces miren pues, ¿qué pasa por ejemplo para el caso de algo que esté rotando y que se esté moviendo en un riel? Estaríamos combinando básicamente una prismática con una revoluta. Y lo que nos dice aquí entonces es de que esto es una combinación de ambos, ¿verdad? Es una combinación básicamente como que agarráramos un círculo y que lo fuéramos propagando alrededor de una línea. Entonces nos queda a nosotros un cilindro vacío. Quiere decir de que tenemos la ventaja por la revoluta de podernos mover, ¿verdad? De esta forma, por ejemplo. Pero solo nos podemos mover aquí hacia acá, hacia adelante, hacia atrás por la prismática. Es decir, no hay una unión aquí por atrás como el caso del toroide, ¿verdad? O sea, siguen siendo ambos como que superficies de dos dimensiones, pero topológicamente hablando cambian. Muy bien. ¿Por qué es importante mencionar estas nociones de topología? Bueno, porque va a resultar que el control de nuestros robots o nosotros manejar a nuestros robots va más adelante, cuando ya pensemos nosotros en hacer algo útil con nuestros robots, vamos a tener que evaluar la factibilidad de esa tarea, pero dentro de su espacio de configuración. Y digamos que aquí lo que me refiero es a lo siguiente. Entonces, y para esto creo que vamos a agarrar aquí vamos a colocar otra página adicional. Muy bien. Entonces miren pues, es la siguiente diferencia. Pensemos nosotros que tenemos un espacio tradicional como el que nosotros conocemos. Ahora digamos un espacio en R2, ¿verdad? Con una dirección en X y una dirección en Y. Entonces pensemos que nuestro robot se puede representar como una partícula adentro de este espacio. Y piensen ustedes que literalmente el robot lo que tiene que hacer es encontrar su camino hacia cierta meta, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces piensen ustedes que tenemos una meta pues por acá. Entonces el robot lo que tiene que hacer obviamente es moverse adentro de este espacio. Por ejemplo, si empezamos pues por acá, llegamos a la meta pues por acá. Si empezamos pues por acá, podríamos llegar tal vez a la meta pues por acá. O si empezamos, qué sé yo, tal vez pues por acá, hacer algo de esta manera, por ejemplo. Resulta que cuando nosotros querramos que nuestros robots se muevan para ejecutar una tarea, vamos a tener que estar pensando en algo similar, solo que dentro del espacio que le corresponde. Es decir, digamos que yo quiero, por ejemplo, voy a tener tal vez un robot, ¿verdad?, que va a tener esta forma de acá. Entonces yo voy a querer que este robot, por ejemplo, venga y tome este objeto de acá y lo lleve a una posición de meta pues por acá. Entonces de lo que quisiéramos es, bueno, que venga el robot, que lo tome, y luego que venga y lo voy a dejar por acá. Topológicamente hablando, esto va a implicar, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar viendo pues por acá, ¿verdad?, un toroide, si lo queremos ver nosotros pues por acá, ¿verdad? Y adentro de este toroide vamos a ver nosotros que aquí está el objeto. Y digamos que la meta está tal vez como que, qué sé yo, por acá. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Ya no está tan fácil, ¿verdad?, como en este caso del laberinto que teníamos en el caso 2D. Porque en el caso 2D, si yo vengo y me quiero ir por el lado derecho, yo no puedo pasar, ¿verdad? Tengo cierta pared que me impide pues pasar a otro lado. Y si yo extendiera esto, igual me seguiría moviendo hacia la derecha y me estaría alejando cada vez más de este obstáculo. Pero por ejemplo, si yo hago esto mismo y me empiezo a alejar del obstáculo, nos vamos a dar cuenta que eventualmente doy la vuelta y llegué a la meta. Bueno, y eso es en el caso simple, en el sentido de que no hayan restricciones.
piensen ustedes que adentro de este espacio topológico hayan también restricciones. Por ejemplo, tuviésemos a veces una restricción pues que no hay que pasar por acá, o tal vez que tenemos algún objeto de una forma extraña pues por acá, ¿verdad? Que tengamos nosotros ciertos obstáculos en este espacio de configuración, por ejemplo. Entonces, lo que tendría que estar haciendo aquí, pues nuestro robot, al final de cuentas, es encontrar la forma de ejecutar la tarea como una solución al laberinto, ¿verdad? Con estos obstáculos topológicamente hablando. Estos obstáculos pueden tomar, digamos que estos obstáculos pueden corresponder a literalmente obstáculos o bien restricciones adicionales para el robot o mecanismo. Igual, esto como les digo, o sea, es simplemente para ilustrar el hecho de que las situaciones con los robots se ponen complejas, como que topológicamente hablando, y que al hablar nosotros, o sea, es lo que perdemos, si lo quieren ver ustedes así, al pasarnos de como que la parametrización que teníamos originalmente, que era X, Y, Z, roll, pitch, yaw. Vivíamos en un espacio euclidiano en donde teníamos bien claro qué pasaba cuando movíamos en X, en Y, en Z y rotábamos en esos espacios. Pero al nosotros representar a los robots mediante esta configuración, estos espacios se ponen raros, ¿verdad? Ya no son espacios euclidianos en el sentido de la palabra. Entonces, esto a lo que voy es que o esto lo que ilustra es que, por eso es que en algunas situaciones no va a ser como que tan directo, digámoslo así, cuando nosotros querramos hacer tareas de manipulación. Vamos a ver eventualmente, por ejemplo, que van a haber ciertos movimientos del robot que van a causar que el robot entre en ciertas configuraciones problemáticas. Vamos a ver que eso se van a llamar singularidades. Vamos a ver también más adelante que cuando nosotros querramos hacer que el robot ejecute algún movimiento, que querramos planificar que el robot haga cierto movimiento, vamos a tener que hacerlo como una búsqueda. Básicamente resolver un laberinto, pero en estos espacios topológicamente complejos que estamos hablando nosotros por acá, ¿vale? Entonces, estas son como que algunos preámbulos que vale la pena como que mencionarlos, porque eventualmente vamos a ir nosotros desarrollando estas nociones conforme vaya avanzando el curso. Bueno, si son obstáculos literales, pues tenemos que ver qué ocurren con esos obstáculos. Pero la otra cosa que puede surgir es que hayan restricciones adicionales para el robot. En muchos casos nosotros vamos a tener que nuestros robots, además de tener que moverse adentro de un espacio que tenga un montón de obstáculos, van a tener que hacerlo también bajo ciertas restricciones. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, y les quiero colocar dos ejemplos en particular. Este primer ejemplo de restricción se conoce como una restricción de configuración. Bueno, piensen ustedes que este mecanismo de 4 barras originalmente es un robot manipulador serial. Entonces, digamos que es un robot que básicamente está de esta manera. Si es un robot de esta forma, tenemos nosotros que es un robot que tiene 3 juntas revolutas, entonces necesita 3 parámetros para poder especificar en dónde está, cómo está configurado. Quiere decir que su configuración es de, básicamente, dimensión 3. Entonces se puede mover, ¿verdad? Podríamos venir y nosotros podemos hacer algún movimiento arbitrario aquí con el efector final. Pero, ¿qué pasa? Bueno, si yo tuviera este robot, ¿verdad? De 3 grados de libertad, y yo lo someto a esta restricción de acá, que es la llamada restricción o ecuación de lazo cerrado de un mecanismo de 4 barras, lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar este punto de acá y lo voy a anclar a la tierra. Entonces, digamos que lo que originalmente había sido un espacio de configuración en forma, digámoslo así, de un toroide,
así de 4 dimensiones, así todo, perdón, de 3 dimensiones, todo extraño. Lo voy a ilustrar aquí, digamos, con el caso de un toroide de 2 dimensiones, solo para hacer el punto. Digamos que este fuera el espacio de configuración. Entonces puede ser que estas restricciones, o sea, restrinjan tanto, digamos, a este sistema, tal que, digamos, en el caso particular de este, ¿cómo se llama? Mecanismo de 4 barras, hacen que pierda de sus 3 grados de libertad, pierde 2 grados de libertad, ¿verdad? Entonces podíamos mover aquí, acá y acá, y ahora solamente podemos mover uno. O sea, solo tenemos 1 grado de libertad. Quiere decir que aquí básicamente nos estamos restringiendo a movernos solamente en un círculo que esté adentro de todo este toroide, porque todo lo demás lo tenemos nosotros con un gran obstáculo dado por las restricciones. ¿Verdad? Una cosa interesante para observar es que nosotros podemos establecer estas restricciones de una forma en particular. Y lo hacemos de la siguiente forma. Yo tengo aquí que estas restricciones, si se dan cuenta, involucran la configuración. En este caso la configuración se está denotando usando la variable θ, ¿verdad? Pero son nuestras restricciones Q, ¿verdad? Entonces aquí sería coseno de Q1, coseno de Q1 más Q2, ¿verdad? Estos parámetros θ. Bueno, yo estas restricciones, y vamos a ver que hay muchas restricciones para robots, para sistemas mecánicos que se pueden colocar de esta manera, las podemos colocar tal que están igualadas a 0. Si lo hacemos de esta forma, podemos colocar esto de forma vectorial y darnos cuenta que esto es simplemente un campo vectorial que nos dice a nosotros g de θ igual a este campo vectorial igual a 0. En nuestra, digamos que en la forma que nosotros lo vamos a representar, esto es que estuviéramos diciendo g de q igual a 0, básicamente. Campo vectorial g que depende de la configuración, ¿verdad? Hablando aquí que la configuración va a estar siendo Q1, Q2, Q3, Q4 igual a θ1, θ2, θ3, θ4. Muy bien. Entonces resulta que nosotros lo que podemos hacer aquí también es derivar de ambos lados, ¿verdad? Agarrar nosotros y hacer una derivada con respecto del tiempo por acá, una derivada con respecto del tiempo para acá. Derivada con respecto del tiempo de 0 es 0 y la derivada con respecto del tiempo de g de q calculamos nosotros con la regla de la cadena, el jacobiano. Sería básicamente d g en dq dg en dq multiplicado por q' igual a 0. Y esto de acá es un jacobiano, básicamente. Este jacobiano lo podemos llamar nosotros, por ejemplo, A. Entonces sería un jacobiano multiplicado por la derivada de la configuración igual a 0. Bueno, entonces es una observación interesante. Bueno, veamos otro ejemplo. Existen dos tipos de restricciones también, que se conocen como restricciones de velocidad. En este caso particular se muestra una restricción de velocidad de una moneda que rueda en un plano. Nosotros sabemos que esta moneda va a presentar una condición que se llama de no deslizamiento, en el sentido de que el punto de contacto entre la moneda y el piso siempre tiene que mantenerse en el piso, ¿verdad? Es decir, no van a haber fuerzas que causen un deslizamiento hacia esos puntos de acá. O sea, sí nos vamos a mover en un deslizamiento pues para acá y eventualmente, digamos, sí se va a llegar a caer, pero como tal no hay una fuerza que nos mueva hacia estos dos lados. O sea, si ustedes tiran una moneda, o sea, la moneda no viene, cae y ustedes saben que va a girar hacia adelante, ¿verdad? No se va a empezar a mover hacia un lado o hacia el otro lado. Ahí sí que en pura traslación lineal no lo hace, ¿verdad? Esta condición de no deslizamiento se puede establecer de esta manera, ¿verdad? Como decir que básicamente la velocidad tangencial, ¿verdad? Cada uno de los componentes
se van a ver pues cancelados, ¿verdad? Por los componentes lineales de la velocidad en ese punto, ¿verdad? De contacto con el plano. Esto no es muy importante, ¿verdad? Solamente para ilustrarles esta situación. La cosa es que aquí, si ustedes establecen la siguiente configuración y ustedes dicen que la configuración va a estar siendo X, Y, Phi y Theta, ustedes pueden obtener esta expresión que tenemos acá abajo. Y esta expresión que tenemos acá abajo, si ustedes se dan cuenta, aquí vuelve a aparecer la derivada de la configuración. Y aquí vuelve a aparecer una matriz que depende de la configuración. Es una matriz A que depende de la configuración. Bueno, entonces nos damos cuenta de que para ambos casos nosotros pudimos establecer tanto esta restricción de la pura configuración. O sea, aquí solo involucran las variables de la configuración. Y una restricción que involucra no solamente las variables de la configuración, sino que también sus derivadas, utilizando esta misma forma de acá. Entonces, eso no es coincidencia, sino que resulta que este tipo de restricciones, por lo general, se conocen como restricciones de Pfaffian, ¿verdad? Y son restricciones que presentan una forma general dada por esto de acá. Es una matriz que depende de la configuración multiplicada por la derivada de la configuración, ¿verdad? Esta matriz, si es una matriz que es resultado de un jacobiano, ¿verdad? Si esta matriz se puede integrar, si lo quieren ver ustedes así, el tipo de restricción de la que estamos hablando se conoce como una restricción holonómica, ¿no? Se conoce como una restricción holonómica. Quiere decir que este tipo de restricciones de acá, restricciones de configuración, por ejemplo, las restricciones del lazo cerrado, se conocen como restricciones holonómicas. Por otro lado, si tenemos una restricción de velocidad, es decir, aquella en donde esta matriz no se puede integrar o no se encuentra como la derivada o como el jacobiano de un campo vectorial, dense cuenta que aquí nosotros encontramos la matriz derivando el campo vectorial. Aquí la matriz surge naturalmente. Entonces, si la matriz surge naturalmente, este tipo de restricción, o sea, surge naturalmente y no se puede integrar para obtener un campo vectorial, esta se conoce como una restricción no holonómica o una restricción no integrable. Esto es importante porque nos va a permitir a nosotros hacer un cierto tipo de separación en algunos tipos de robots, ¿verdad? Aquí también, antes de pasar a lo siguiente, nos damos cuenta que cabal el llamado vector de configuración, cabalmente también se le llama el nombre, se le conocen como las coordenadas generalizadas. Vamos a ver más adelante el por qué. Vamos a hablar un poco de esto también en control 2, ¿no? Entonces, identificamos, dependiendo de dónde provengan estas restricciones de Pfaffian, holonómicas y no holonómicas. Esto va a ser importante porque resulta que vamos a determinar nosotros que las condiciones holonómicas van a estar presentes en lo que se van a llamar manipuladores paralelos. Y las no holonómicas van a estar presentes en robots móviles. En este curso en particular, robots móviles con ruedas. Entonces, el tipo de restricción también nos va a decir qué tipo de robot vamos nosotros a estar evaluando. Es más, nosotros ahorita vamos a enfocarnos en un tipo particular de robot, para empezar, que no presenta ningún tipo de restricción. Porque al no tener ningún tipo de restricción, vamos a ver que es más fácil manejar su espacio de configuración. Y cuando nosotros estemos pensando en encontrar, por ejemplo, alguna ejecución o ejecutar alguna tarea dentro de ese espacio de configuración, va a ser más fácil porque no tenemos restricciones adicionales a las que nos van a estar dando nuestros obstáculos, por ejemplo.
Muy bien. Entonces vamos a identificar cabalmente dos tipos de manipuladores. Van a estar los manipuladores seriales y los manipuladores paralelos. Los manipuladores seriales son aquellos que van a estar formados por cadenas cinemáticas o mecanismos abiertos. La clave de estos es que no presentan restricciones por su misma forma, ¿verdad? O por su misma construcción no presentan restricciones. Y los manipuladores paralelos son aquellos formados por cadenas cinemáticas cerradas. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en este robot de acá, si yo empiezo acá, puedo regresar acá mediante esta cadena o mediante esta cadena, ¿verdad? Tenemos varias formas de llegar al mismo punto. Entonces, como tenemos bastantes de estas cadenas cinemáticas cerradas, quiere decir que tenemos nosotros varias ecuaciones de lazo cerrado. Por lo tanto, este tipo de robots presenta restricciones holonómicas. Esto lo que va a ocurrir es que y esto se lo voy a poner de esta manera. Vamos a nosotros ver que la forma de poder encontrar alguna configuración para nuestro robot, por ejemplo, digamos, si yo quiero que el robot ejecute una tarea en donde tiene que estar completamente estirado hacia un lado. Entonces yo quisiera encontrar esa configuración. Vamos a ver que el problema de encontrar esa configuración va a ser básicamente encontrar la solución a un sistema de ecuaciones. Si mi sistema de ecuaciones no presenta restricciones, tenemos nosotros un espacio de búsqueda más amplio, ¿verdad? Nosotros podemos buscar en un espacio más amplio por una solución. Sin embargo, si tenemos restricciones holonómicas, lo que ocurre en este caso es que tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones sujeto a ciertas restricciones. Quiere decir, yo voy a estar diciendo, bueno, tengo que encontrar una solución, pero que cumpla con estas restricciones. Entonces va a ser, en varios casos, más complicado, digamos, de resolver. Esto, sin embargo, vamos a nosotros regresar a estas condiciones, a estas restricciones holonómicas, no holonómicas y toda esta discusión. Vamos a hablar un poco más en Robótica 2, ¿verdad? Porque vamos a ver nosotros que mucha de la teoría de manipuladores se ha desarrollado para manipuladores seriales. Entonces, inclusive muchos de los robots, o sea, inclusive si ustedes se ponen a ver el diseño, por ejemplo, del Spot, se van a dar cuenta de que cada pata es básicamente un manipulador serial, precisamente para tener esa cantidad de flexibilidad y también para facilitar un poco el tipo de análisis que estamos haciendo, dado que no va a tener restricciones adicionales. Bueno, muy bien, ya mero vamos terminando, ¿verdad? Como les digo, esta lección es un poco densa en teoría, pero nos va a establecer todo lo necesario para nosotros ya empezar a hablar de robots en la lección siguiente. Muy bien. Además del espacio de configuración, nosotros vamos a identificar otros espacios para el robot. Vamos a identificar primero un espacio en donde nosotros podamos codificar de forma natural la tarea que tiene que realizar el robot. Ese se va a llamar el espacio de tarea. Este espacio de tarea tiene que ser consistente con lo que nosotros queremos ejecutar. Por ejemplo, y es lo que se le menciona acá, si ustedes tienen un robot espacial, o sea que se mueve en 3 dimensiones, pero el robot tiene como tarea dibujar algo en un pizarrón o en un pedazo de papel, el espacio de tarea no tiene sentido que sea un espacio de 3 dimensiones, porque la tarea no es una tarea de 3 dimensiones, sino que la tarea nos dice a nosotros que es una tarea de 2 dimensiones. Entonces el espacio de tarea debería ser un espacio de 2 dimensiones. Otro ejemplo, ¿verdad? Si la tarea de un robot es manipular un cuerpo rígido, entonces el espacio de tarea debería ser el espacio de configuración del cuerpo a manipular, que digamos en un caso general sería XYZ roll pitch yaw,
por ejemplo, ¿verdad? 6 dimensiones. Y además tenemos nosotros lo que se va a llamar el espacio de trabajo, ¿verdad? Que nos dice a nosotros que es una especificación de las configuraciones que el efector final del robot va a ser capaz de alcanzar. Este va a depender más que todo de la estructura del robot, ¿verdad? Independientemente de la tarea a realizar. Muy bien. Para ambos casos, el espacio de tarea y de trabajo se requiere alguna especificación por parte del usuario, ¿verdad? Porque podría ser que a pesar que tengamos un robot que sea altamente habilidoso, nosotros podamos artificialmente descartar cierta cantidad cierta flexibilidad del robot para considerar un espacio de tarea más sencillo y darnos cuenta que más adelante, cuando ya hagamos los algoritmos de control, también se van a ver simplificados. Bueno, nos dice a nosotros lo siguiente, ¿verdad? Que mientras todos los puntos del espacio de trabajo pueden ser alcanzados por lo menos por una configuración del robot, puede que no todos los puntos del espacio de tarea sean alcanzables por el robot. Bueno, veamos primero qué es el espacio de trabajo. Pues el espacio de trabajo básicamente nos denota a nosotros el conjunto de todas las configuraciones posibles, pero considerando las restricciones del robot. Esto es lo que lo hace diferente del espacio de configuración, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo en particular, ¿verdad? Digamos nosotros, por ejemplo, que este brazo digamos que este manipulador robótico de 2 dimensiones tiene cierta restricción que le dice que, bueno, el servo que está instalado en esta revoluta es un servo que va solo de 0 grados hasta 180 grados, ¿verdad? Entonces, en este caso nos damos cuenta que nos estamos viendo restringidos a utilizar solo esto, ¿verdad? A pesar, digámoslo así, de que tal vez, pues, la configuración como tal si nos permitiera movernos en todo este espacio. Bueno, digamos entonces aquí es un disco el que nos permite movernos, el espacio de trabajo. Aquí tenemos una esfera, porque el robot se puede mover adentro de esa esfera, ¿verdad? Y aquí tenemos otro mecanismo, ¿verdad? Donde tenemos varios tornillos en donde estamos nosotros ajustando. Y pues que el espacio de tarea simplemente corresponde a estas líneas, ¿verdad? Donde se puede mover el efector final, entre comillas, si lo quieren ver ustedes así. Bueno, entonces la primera cosa que nos dice es, ¿verdad? Todos los puntos del espacio de trabajo pueden ser alcanzados por lo menos por una configuración del robot. Puede que no todos los puntos del espacio de tarea sean alcanzables por el robot. ¿A qué me refiero con esto? Supongan ustedes que para esta situación de acá, mi espacio de tarea fuese, por ejemplo, esta línea que pasa por acá. Entonces, ¿cuál va a ser el espacio o cuál va a ser dónde vamos a poder ejecutar nosotros la tarea del robot? Pues vamos a poder ejecutar la tarea del robot solamente en la intersección del espacio de trabajo con el espacio de tarea, que si se dan cuenta ustedes en este caso es un único punto que tenemos nosotros por acá. Sin embargo, si el espacio de tarea, por ejemplo, estuviera por acá, yo sé que la intersección en este caso sería todo esto de acá. Entonces, en este espacio es donde el robot va a poder efectivamente realizar lo que tiene que hacer, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo conforme ya empecemos a ver nosotros más ejemplos, pues más adelante. Pero la idea es ver que no solamente tenemos un espacio relacionado a la configuración del robot, sino que también a los limitantes físicos, digamos, del robot. O sea, puede ser que el espacio de trabajo realmente sea el espacio de configuración, pero ya implementado en vida real, ¿verdad? O sea, tomando en consideración las restricciones físicas del robot. Entonces, casi siempre va a ser un subset del espacio de configuración. Mientras que el espacio de tarea es un espacio donde nosotros vamos a especificar lo que tiene que hacer el robot. Lo que va a poder hacer efectivamente el robot se va a dar en la intersección del espacio de trabajo y el espacio de tarea, ¿verdad? Ahí es donde
tanto el robot puede llegar a esos puntos como el robot tiene que llegar a esos puntos para ejecutar alguna tarea en específico, ¿verdad? Esa es como que la clave. Muy bien, entonces con todo esto vamos a poder finalmente colocar todo esto junto en una situación particular, ya hablando de robótica. Y este va a ser nuestro punto de partida para la semana entrante, cuando empecemos a hablar nosotros de, bueno, dada esta situación, cómo podemos nosotros utilizar lo que ya conocemos, lo que hablamos de marcos de referencia, poses, matrices de transformación homogénea, etcétera, etcétera, para poder modelar a nuestro robot. Muy bien. Tenemos aquí este robot. Tiene ¿cuántos grados de libertad? Pues este es un robot que se llama un robot SCARA. Lo que tiene es que tiene una revoluta aquí en θ 1, tiene otra revoluta en θ 2, otra revoluta en θ 3. Llamémosle de una vez aquí Q1, Q2 y Q3. Y tiene una prismática en Q4. Muy bien. Si fuésemos nosotros formales, tendríamos que el espacio de configuración estaría siendo la combinación S1, 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 E1. Entonces sería un como toroide raro que tiene una dimensión que es como cilíndrica, algo extraño. Sin embargo, si yo digo que este es un robot real y cada una de estas revolutas y la prismática tiene dimensiones físicas, o sea, tiene limitantes físicos, yo podría pues establecer que este se puede considerar simplemente como un vector adentro de un espacio de 4 dimensiones. Entonces, por ende, estamos diciendo aquí que es R4. Muy bien. Entonces, dice aquí que mi espacio de configuración está compuesto precisamente, ¿verdad?, por estos 4 parámetros, ¿verdad? Pertenecen a R4 y es una parametrización que está directamente relacionada a los grados de libertad de el robot. Muy bien. ¿Cuál es el espacio de tarea? Pues el espacio de tarea, este robot SCARA lo que hace es hace tareas de pick and place. Entonces, por ejemplo, lo que hace es que toma un objeto tal vez que está en esta configuración, para ponerles una idea, y tiene que moverlo a otro lugar, pero con una diferente vamos a colocarlo, no sé, ¿verdad? Tienes que colocarlo pero a otra orientación, básicamente. Entonces podemos mover nosotros tanto la posición de ese objeto como este ángulo, que si lo quieren ver ustedes de forma, según lo que estamos puesto acá, este sería el ángulo de yo, ¿verdad? El ángulo de yo. Muy bien. Entonces eso es lo que necesitamos para esta tarea de pick and place, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Aquí, si este ángulo nosotros lo limitamos a que solamente se pueda mover de un lado a otro, estaríamos diciendo que esto pues sería realmente pues R4, ¿no? Muy bien. El espacio de trabajo pues básicamente es todos los puntos a los cuales podemos llegar nosotros por la configuración. Entonces básicamente serían todos los puntos X, Y, Z, ¿verdad? Dado que este robot, si ustedes lo ponen a echar punta y que se mueva por todos lados, puede llegar a todos lados hablando en X, Y, Z. Entonces, básicamente esto estaría siendo, si lo quieren ustedes dibujar, sería un espacio de trabajo que está dado por, vamos aquí, si aquí vemos al robot, vamos por acá, por acá y por acá. Vemos que el espacio de trabajo sería básicamente un cilindro que está como que puesto pues por acá y que se extiende hacia arriba y hacia abajo y también hacia los lados, ¿verdad? Bueno, no hacia los lados, sino que
Entonces sería precisamente todos esos puntos que sean alcanzables dentro de este como que cilindro que va pues hacia arriba y hacia abajo. Obviamente, ya hablando de las restricciones físicas del robot, sabemos nosotros que también la prismática va a tener restricciones. Entonces esto va a ser básicamente un cilindro con tapas, porque se puede mover hasta arriba hasta cierta posición, hacia abajo hasta cierta posición, y hacia los lados también a ciertas posiciones, restringido solo por la longitud completa del robot, ¿verdad? Entonces de eso estaríamos hablando nosotros básicamente, ¿verdad? Tal vez ahí, como les digo, el espacio, y para repetírselos, ¿verdad? El espacio de configuración es este espacio de estas nuevas coordenadas que son como topológicamente raras. El espacio de tarea codifica de forma natural la tarea a ejecutar. Y el espacio de trabajo es básicamente la ejecución del espacio de configuración en el mundo real con todas las restricciones del robot. ¿Verdad? Son todos los puntos alcanzables por el efector final luego de mover toda la configuración. Entonces en este caso estaríamos hablando de este como que cilindro con tapas, dadas las restricciones físicas de esta revoluta y a las restricciones físicas del robot, dado que los eslabones tienen cierto limitante en el tamaño. Esto de acá va a ser lo que nuestro punto de partida, como les decía, para que en la siguiente lección nosotros empecemos a hablar ya de cómo modelar a nuestros robots. Pero para darles una idea en general, vamos a estar utilizando nosotros transformaciones elementales, por ejemplo, para movernos desde la base del robot hasta el efector final, empleando los parámetros de la configuración para hacerlo. Y de esa manera vamos a poder nosotros encontrar una expresión general que nos va a decir dónde está el efector final del robot con respecto de la base cuando nosotros cambiemos los valores de la configuración.